Saludos, ¿qué tal familia? Gracias por estar con nosotros en esta edición desde la periferia a través de Teleoro, el canal 13, el canal de la familia. Bueno, tenemos que iniciar el programa de una manera fuera de lo común, ¿verdad? No nos gusta iniciar el programa hablando de noticias tristes, pero pues lamentablemente tenemos que notificar el triste fallecimiento del doctor Benjamín Rodríguez. Nos hemos enterado temprano esta mañana que ha pasado, ¿no?, a la Pascua Eterna, así que pues notificamos su triste fallecimiento. Él fue un gran colaborador del Canal 13, específicamente en el programa de Mi Gente con Padre Milton. Yo tuve la oportunidad también de compartir con él en el programa muchísimas veces, donde nos orientaba, donde nos explicaba cuestiones de salud, ¿verdad?, que a veces no las entendíamos, y él siempre estuvo con nosotros. Así que al doctor Benjamín, o el doctor Benji, como mucha gente lo conocía, que descanse en paz. También nos hemos levantado esta mañana viendo un montón de noticias de los terremotos y el tsunami en el área de Turquía, toda esa situación. Bueno, pues vamos a seguir en oración, ¿verdad?, para que este país y estas áreas afectadas puedan recuperarse de este terrible terremoto que ha pasado hace unas escasas horas esta mañana. Bueno, también en el día de ayer se registró un ataque con arma blanca que tuvo lugar alrededor de las 9 de la mañana en la Basílica de Notre Dame, en el centro de Niza, en Francia. El agresor decapitó a una mujer y degolló a un hombre que murió instantáneamente dentro de la iglesia, y atacó a otra mujer que huyó y se refugió en un bar, donde murió lamentablemente poco después tras haber sido gravemente herida. Tuvo tiempo para decir, y citan la frase: "Dile a mis hijos que los amo", una frase muy fuerte. Los oficiales entraron disparando a la iglesia. El agresor fue arrestado después de haber sido herido. El alcalde de Niza, Christian Strozzi, que inmediatamente habló de un ataque terrorista, ordenó que todas las iglesias fueran vigiladas o cerradas, así como todos los demás lugares de culto en la ciudad. El mismo alcalde informó entonces que mientras se medicaba al agresor, continuó gritando: "Alá es grande", y por eso es que se habla entonces de un ataque terrorista. Su Santidad el Papa Francisco se unió en oración al sufrimiento de las familias y comparte su dolor. Le pide al Señor que los consuele y encomienda a las víctimas a su misericordia. Asimismo, el Sumo Pontífice condena los tan violentos actos de terror de la manera más enérgica posible, y además asegura a la comunidad católica de Francia y a todo el pueblo francés su cercanía, y los llama a la unidad. Finalmente, encomendando a Francia, lo encomendó a Nuestra Señora, la Virgen María, e impartió la bendición apostólica a todos los afectados por esta tragedia. Poco antes, respondiendo a los periodistas, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede habló de un momento de dolor en un tiempo de confusión, reiterando que el terrorismo y la violencia no pueden ser aceptados jamás, aún menos cuando ha sembrado muerte en un lugar de amor y de consolación como la casa del Señor. El Papa, continuó Bruni, está cerca de la comunidad católica en luto, reza por las víctimas y por sus seres queridos para que cese la violencia, para que volvamos a mirarnos como hermanos y hermanas y no como enemigos, para que el querido pueblo francés pueda reaccionar unido al mal con el bien. Ese es el llamado del Papa Francisco, a reaccionar a ese mal con un bien, porque un mal más otro mal no resuelven nada. Vamos a ver las expresiones del Papa Francisco que se hicieron en el día de ayer. Adelante. El Papa ha sido informado del atentado en Niza, en el que 3 personas han sido brutalmente asesinadas en una iglesia. El portavoz del Vaticano ha dicho que nunca puede aceptarse el terrorismo y la violencia, y ha explicado que Francisco acompaña a la comunidad católica en luto. Además, está rezando por las víctimas y sus seres queridos, para que cese la violencia, para que volvamos a considerarnos como hermanos y no como enemigos, para que el querido pueblo francés reaccione unido al mal con el bien. También la Conferencia Episcopal de Francia ha dicho que es urgente recuperar la indispensable fraternidad que nos mantendrá a todos en pie ante estas amenazas. El obispo de Niza ha ordenado el cierre de iglesias en la ciudad. Ya están bajo protección policial. Además, ha pedido que el espíritu de perdón de Cristo prevalezca ante estos actos de barbarie.
Bueno, y cambiando entonces el tema a buenas noticias, el próximo sábado 31 de octubre será beatificado el padre Michael McGivney, quien es fundador de los Caballeros de Colón. Veamos. En el siglo XIX, los católicos en Estados Unidos eran en su mayoría inmigrantes y vivían casi marginados. En Connecticut, por ejemplo, no tenían derecho a comprar un terreno y era muy difícil que contrataran un seguro. El sacerdote Michael McGivney fundó en 1882 los Caballeros de Colón, una red de apoyo que sacara adelante a familias católicas con pocos recursos en un entorno muchas veces hostil. Empezó los Caballeros de Colón con los hombres de su parroquia. Se reunían, apoyaban la iglesia y a sus familias, también les daban seguridad financiera y en cierta manera defendían a la iglesia en una cultura que no siempre era aceptable para los católicos. Ahora los Caballeros de Colón tienen 1.800.000 miembros en América del Norte y América Central, las Islas Filipinas, el Caribe y Europa del Este. Solo el año pasado donaron 125 millones de euros a obras de caridad. Aunque sea una figura decisiva en el catolicismo americano, el mensaje de caridad y unidad de McGivney alcanza a sacerdotes y laicos de todo el mundo. Es un modelo para el párroco en su forma de relacionarse con las familias y de animar a los laicos a participar en la vida de la iglesia y de la parroquia. Era un párroco que no se quedaba en la misa de los domingos. Era muy activo en la vida de su congregación. Organizaba actividades de todo tipo. Su proceso de canonización comenzó con Juan Pablo II y Benedicto XVI le declaró venerable en 2008. Con la publicación de su biografía en italiano, los Caballeros de Colón esperan difundir más el mensaje de este párroco de la gente. Muchas felicidades a los Caballeros de Colón ante esta beatificación de su fundador. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a estar conversando con Monseñor Leonardo Rodríguez sobre la elección de 13 nuevos cardenales en la Iglesia Católica. Volvemos con eso, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros a través de Teleoro, el canal de la familia. Bueno, y recuerde que tiene que seguirnos a través de las redes sociales. Si usted no nos sigue, síganos en Facebook e Instagram. En Facebook nos consigue como Desde la Periferia Canal 13. Ahí en nuestra página puede seguirnos y diariamente puede ver el programa del día que se transmite, también contenido que publicamos constantemente, noticias de última hora de relación a la iglesia. Así que entre a Facebook, ahí está la página y le va a dar el botoncito azul que dice seguir. Una vez ya le dé seguir, pues dirá siguiendo y todas las notificaciones que le van a llegar son de nuestra página, de lo que estamos publicando, para que usted siempre esté al día con nosotros a través de Facebook. Bueno, y en la iglesia se eligieron recientemente 13 nuevos cardenales que tienen ciertas particularidades. El Papa parece que está rompiendo ciertos esquemas y estructuras y tuve la oportunidad de conversar con Monseñor Leonardo Rodríguez para que nos explicara cuál es la función de los cardenales y qué particularidad tienen estos 13 nuevos cardenales. Vamos a verlo. Señor Leonardo Rodríguez, gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cómo está? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, tenemos que hablar un poco, me interesa que hablemos sobre esta elección de los 13 cardenales que el Papa Francisco, ¿verdad?, ha anunciado recientemente. Me llama la atención por distintas particularidades que las iremos conversando ahora, pero primeramente quisiera preguntarle qué significa que el Papa haga una elección de cardenales. ¿Cuán importante es eso en la Iglesia? Pues históricamente la palabra cardenal viene de cardo, que significa gozne. Entonces el Papa se apoya, como las puertas se apoyan en los goznes, aquellos presbíteros de Roma en los que el Papa, al principio, hace muchos siglos, se apoyaba para gobernar la diócesis de Roma, pues de ahí se derivó la palabra cardenal. Con el tiempo, claro, el término cardenal pues se ha universalizado, sobre todo a partir de San Juan XXIII, que ya no son sacerdotes de Roma, sino que son obispos, suelen ser obispos de todo el mundo. El Papa los nombra cardenales con dos fines principales, que es asesorar al Papa y elegir el Papa cuando muere el Papa, porque los cardenales son los que forman ese colegio de votación que va a elegir al futuro Papa, que no tiene que ser de los cardenales, pero suele ser
¿verdad? En los últimos siglos pues, ha solido ser uno de los que son cardenales, pero no obligatoriamente tiene que ser. Así que esos son como los dos fines principales de los cardenales: asesorar al Papa y elegir al futuro Papa. O sea que las funciones específicas de un cardenal son esas. Porque, por ejemplo, sabemos que hay cardenales que son arzobispos, que son obispos en otros lugares, y eso representa otra serie de funciones, o ¿qué distinto hay en esos casos? Pues la mayoría de los que son nombrados cardenales, pues sí, ya tienen un cargo, ¿no? Son obispos, arzobispos de alguna diócesis, a veces son patriarcas también. Y eso no cambia, ellos seguirán siendo obispos de sus diócesis, solo que ahora se van a convertir en unos más estrechos colaboradores del Papa, ¿verdad? La Iglesia, sobre todo con el Papa Francisco, ha hablado mucho de la sinodalidad, pero claro, los 4.000 obispos del mundo no pueden estar ahí encima del Papa asesorando, entonces él escoge de los obispos de todo el mundo algunos que puedan ser sus más estrechos asesores, ¿verdad? Y le ayuden en el gobierno de la Iglesia cuando quiere discernir algo muy, muy especial, porque él puede escuchar voces de diferentes culturas, de diferentes regiones, ¿no? Para que no sea solamente un tipo de mentalidad, sino que haya muchas mentalidades a la luz de la fe que ayuden al Papa a discernir y tomar las decisiones que al fin son de él, pero él quiere escuchar a los pastores del mundo entero, sobre todo pues, a sus cardenales. Claro, definitivo. ¿Y cuál es la importancia de estos 13 nuevos cardenales? ¿Por qué el Papa escogería, verdad? No sabemos obviamente los criterios que el Papa ha utilizado, pero se han identificado ciertas características, ¿no?, que destacan el nombramiento de estos 13 nuevos cardenales. Por ejemplo, el arzobispo de Washington, Monseñor Wilton Gregory, es el primer afroamericano en ser nombrado cardenal. ¿Será que el Papa está quizás rompiendo estas estructuras o saliendo de lo común con estos nombramientos? Al principio pues hay un criterio, un poquito tal vez que vaya a parecer pasajero, que es un criterio de número. Según San Pablo VI, el colegio de cardenales debe ser 120. Entonces el Papa tiene que ir viendo los cardenales que mueren o que ya tienen 80 años y no pueden votar, y entonces tiene que tratar de que se mantenga el número de 120 electores. Puede haber muchos más cardenales, pero que por lo menos los que votan sean 120. Entonces, si con los cardenales que han muerto o los que han llegado a 80 faltan para completar los 120, pues tiene que ir completando, ¿verdad?, ese número, porque como el Papa no sabe cuándo se va a morir, pues siempre tiene que estar en ese balance. Luego, aparte de eso, pues claro, cuando se nombra un cardenal, sobre todo desde Juan XXIII, que fue el que comenzó a internacionalizar más el colegio cardenalicio, pues se busca que esté representado pues toda la geografía de la tierra, ¿verdad? La Iglesia es universal, aunque los cardenales, como dijimos al principio, era parte del clero de Roma, pero la Iglesia es universal, entonces el Papa busca que sus asesores sean del mundo entero, que no sean pues solamente europeos, ¿verdad?, que era lo que más había antes. También que refleje la proporción de las iglesias, y entonces pues han crecido los cardenales africanos, porque es una iglesia que va creciendo. Según la iglesia disminuye a lo mejor en Europa, sin embargo en África crece mucho los que se hacen cristianos. Entonces pues, y en Estados Unidos, sobre todo ahora en este caso, viendo, ¿verdad?, esta situación que está dándose de racismo y todas esas cosas, pues decir, mira, pues hay un cardenal que es afroamericano, pues como decirte, es importante el respeto a todas las razas, el respeto a todos, no importa su color, y sobre todo ya siendo Estados Unidos, donde se ha dado como esta polarización que nos llama la atención recientemente, pues lleva un mensaje como subliminal de que la Iglesia también respeta a todas las razas, todas las culturas, y que no hay que ser blanco europeo para ser católico o para ser cardenal, sino que cualquiera que tenga fe y que sea un buen pastor y que pueda asesorar al Papa, pues lo puede escoger como cardenal. Y que es un mensaje claro que está dando el Papa con relación a ese tema tan actual. Me interesa hacerle una última También pregunta. El Papa ha escogido, ¿sí?, por ejemplo, entonces escogían muchos cardenales de sedes, entre comillas, importantes, ¿verdad? Sevilla, Toledo, etcétera. El Papa en los últimos años ha escogido cardenales de diócesis que tal vez no son tan importantes. Y en ese sentido, eso va, creo yo, también con su idea del tema de las periferias, ¿verdad? ¿Quién es importante en la iglesia? ¿El que es de una ciudad importante
o todos somos importantes aunque seamos de una diócesis pequeñita, porque la importancia en la iglesia no se mide con criterios humanos. Entonces, pues puedes escoger un obispo de Malasia o de Filipinas que no sea de la arquidiócesis de Manila, como el que se escogió, que es de otra diócesis, pero no es de Manila. O, por ejemplo, en El Salvador, el cardenal que era secretario de Monseñor Romero, que no tiene una diócesis, que es un obispo auxiliar, pero sin embargo es cardenal. Entonces, un poquito también eso ayuda ayudando a romper los criterios de que nosotros, o el Papa no debe, o nosotros todos, no debemos tener criterios humanos siempre en las cosas, sino que hay que tener criterios de fe, los criterios de Jesús, que bueno, se pueden compaginar con los humanos, pero los criterios meramente humanos no son los únicos. Estoy de acuerdo con eso y me interesaría hacerle una última pregunta, ya no nos queda mucho tiempo, pero hay unos obispos, hay unos sacerdotes que fueron nombrados cardenales que no son obispos, porque regularmente se ordena o se nombra cardenal a un obispo, pero en este caso hay unos sacerdotes que directamente el Papa los ha nombrado cardenales. Bueno, iba a hacer la pregunta de si eso era posible, pero evidentemente es posible. ¿Y cómo entonces funciona esta dinámica de escoger un sacerdote y hacerlo cardenal? Es posible porque de hecho lo ha hecho Juan Pablo II y Benedicto XVI, porque como decíamos ahorita, los cardenales tienen como función sobre todo asesorar al Papa y votar por el futuro Papa. Para eso no hay que ser obispo, para eso lo que hay que tener es fe y buen criterio para asesorar al Papa. Que de hecho sean obispos es otra cosa. Estos que se eligen, que son solo presbíteros, que de ellos pueden querer que ser ordenados obispos, pero pueden seguir siendo sacerdotes, se van a vestir de cardenal y tendrán todos los privilegios que tiene un cardenal y todas las cosas, pero siguen siendo sacerdotes, y en el pasado ha habido así. Y en muchos casos suelen ser sacerdotes mayores que ya tienen más de 80, que de hecho no van a votar por el próximo Papa. Y es sobre todo como un reconocimiento por lo que han hecho por la Iglesia. En el caso aquí, por ejemplo, el padre Canta la Mesa, ¿no?, que ha sido el predicador de la Casa Pontificia por un montón de años, desde Juan Pablo II hasta ahora, todavía sigue siendo el predicador. No sé si lo seguirá siendo ahora cuando lo nombren cardenal. Baltasar, que fue elegido cardenal, que era un teólogo, creo que jesuita, pero un teólogo de Estados Unidos, que fue un buen teólogo, lo nombraron cardenal y era solo sacerdote. Así que en caso de que tengan menor edad, menos de 80, como en el caso del franciscano del Sacro Convento de Asís, yo me imagino que como el Papa se ha vinculado tanto con San Francisco, con Asís, está haciendo cosas importantes en Asís, ¿verdad?, como firmar esta última encíclica de Fratelli Tutti, pues tal vez para reconocer lo que es Asís, para su espiritualidad, para toda la Iglesia, pues ha querido que sea cardenal el custodio del Sacro Convento, que por ser el más joven tal vez podría ser ordenado obispo después, pero eso es aparte. Eso puede pasar o puede no pasar. Eso ya lo veremos más adelante si se da. Padre, gracias por habernos acompañado. Qué pena que no tengamos más tiempo para dialogar sobre el tema, pero ya en próximas ocasiones, como de costumbre, usted nos acompañará y nos aclarará estos puntos. Tratamos. Bueno, pues muchas gracias. A las órdenes. Gracias a Monseñor Leonardo por habernos acompañado explicándonos un poco sobre eso. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve con más en Desde la Periferia. Continuamos con más en Desde la Periferia y ustedes saben que en este programa regularmente les presentamos historias misioneras, así que vamos a conocer la historia de una misionera que se encuentra en Timor Oriental. Vamos a verla. Mi nombre es María Cecilia Andereguen, pero me dicen Ceci. Tengo 33 años, soy de Argentina, nací en Buenos Aires y hace 13 años que pertenezco a la congregación Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Desde el año 2017 estoy destinada en misión a Timor Oriental. Timor Oriental es un país que se encuentra en el sudeste asiático. La primera impresión del lugar cuando llegué acá a Timor Oriental
Creo que antes de llegar a Timor, mi primera impresión fue cuando subí al avión. Y subí al avión y de repente estaba yendo a otra mitad del mundo, no sabía dónde, y entonces me senté, y más allá de que lo había deseado tanto ir en misión y estar enviada, pero me senté en el avión y dije, ¿qué hice? ¿A dónde voy? Pero después, acá cuando me recibieron las hermanas de la comunidad, acá en Timor hay un gesto que es de bienvenida, que te ponen un tejido típico que se llama tais, entonces el ritual se llama Tara Tais. Y cuando me pusieron ese tejido típico me sentí recibida, ¿no? Me sentí que estaba llegando a mi casa. Después del primer tiempo también fue, bueno, de adaptación. Yo tuve que aprender a hablar Tetun, que es la lengua oficial acá en el país. Es un idioma más bien sencillo, pero a mí lo que me costaba o el desafío que tuve para entrar en el idioma era como cambiar la gramática y cambiar como, no es solo la gramática, pero una manera de pensar y de estar, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención, por ejemplo, es que en el Tetun no hay verbo ser, ¿no? Se da por supuesto. Pero a la vez también el arroz tiene 3 palabras. Tiene jare, que es para cuando se cultiva, tiene fos, que es cuando se saca y está en el paquete, y después etu, que es cuando está cocinado. Y yo pensaba, 3 palabras para arroz, ¿para qué? Y no tienen verbo ser. ¿Cómo hace esta gente para comunicarse? Y yo después me di cuenta de eso, ¿no? Que tiene que ver con otro modo como de pensar y de estar, y que yo estaba desafiada y Dios me invitaba como a entrar en un nuevo modo de estar. Un evangelio que me ha estado acompañando, no sé si a lo largo de todo este tiempo que yo estoy acá hace 3 años, pero por lo menos de estos últimos ejercicios espirituales que hice estando acá, que es el evangelio en el que Jesús lo invita a Pedro a remar más adentro, y me hablaba mucho de mi misión acá también, ¿no? Yo desde que soy adolescente, que la misión, el ir en misión fue muy significativo. Mi vocación nació en misión. Cuando yo era adolescente, en el colegio hacíamos misiones en el interior de la Argentina, y ahí yo creo que siempre supe antes que quería ser misionera y después que quería ser consagrada. Y cuando llegó el tiempo de misión acá en Timor, como que esa promesa de Jesús se hizo realidad. Y yo rezaba con este texto de Pedro, porque en el fondo Pedro, primero a la madrugada, Jesús le dice, ¿pescaron algo? Y Pedro le dice, no pescamos nada. Y entonces Pedro lo invita a ir más allá, a remar más adentro, y que iba a encontrar peces, ¿no? Y encuentra peces. Un poco lo que Pedro deseaba, Jesús se lo da. Pero después hay algo en Pedro que, al ver tantos peces, reconoce quién es Jesús, reconoce su propia identidad y se pone como a los pies de Jesús, como al servicio. Y entonces Jesús le dice, yo te haré pescador de hombres. Pedro deseaba peces, Jesús le dio peces, pero a la vez le abrió el horizonte, le dijo, no solo peces, no te conformes con poco, hay más, ¿no? Y en el fondo yo creo que Jesús hace eso conmigo, ¿no? Un poco pensando también en qué es lo que he aprendido estando acá en Timor, muchas cosas. Creo que necesitaría 3 o 4 días de videos. Una de las cosas en la que he crecido mucho es en la vivencia de la Eucaristía. Nosotras por Carisma tenemos la adoración apostólica. Pero vivir acá me ayudó como a ahondar en mi vivencia de la adoración y de quién es Jesús en la Eucaristía. Primero porque yo venía acostumbrada a tener misa todos los días. Acá, como estamos en una zona de montaña, en realidad las que hacemos celebración todos los días somos nosotras las hermanas, ¿no? Tenemos misa una vez por semana, los domingos. Entonces, esto de poder celebrar, porque si nosotras no celebramos, la gente no tiene acceso a la Eucaristía. Después también esto de llevar a Jesús a los enfermos, tenemos que caminar a veces 2 horas, 3 horas para llegar a los enfermos, que si no, no pueden acceder. También esto de caminar 3, 4, 5 horas a veces por camino de montaña con Jesús en el bolso. Esto, ¿no? Como de esto de peregrinar con Jesús. Y después también esto como de mi pertenencia, ¿no? Como de mi pertenencia a Jesús, y que mi pertenencia a Jesús es por medio de los más pobres, ¿no?
yo le pertenezco a Jesús en cuanto me doy a los demás, ¿no? Y en especial como a Él presente en este pueblo. Y este pueblo que ha sufrido mucho, que ha sufrido la guerra, que tiene tanta herida, tanta historia, pero que también tiene tanta riqueza y del que yo aprendo tanto. Aprendo como lo que es el sentido de fiesta, de celebración, aprendo lo que es el compartir, por más que tengamos poco, compartir lo que tenemos, el recibir a todos, la alegría, la comunidad. Yo creo que he recibido mucho y que estoy muy agradecida a Jesús y a Jesús presente en su pueblo acá en Timor Oriental. Algo que me llama mucho la atención del testimonio misionero que acabamos de ver es cómo ella se vive y cómo ella cuenta tan alegre lo que está viviendo. Y yo creo que de eso se trata cuando nosotros vamos a trabajar en pro del Evangelio o para ayudar a nuestro prójimo. Tenemos que hacerlo con alegría, con naturaleza. No podemos forzarnos a hacer el trabajo, ¿no? El trabajo de la misión es un trabajo que se hace con alegría, que con todas las energías de la vida se ponen ahí para realizar ese trabajo. Y yo creo que todos estamos llamados a eso, así que si usted es joven que nos está viendo y quiere moverse a la misión, dése la oportunidad que yo se lo prometo, no se va a arrepentir. Pero bueno, también quiero recordarles antes de irnos que estamos en YouTube, así que vaya a nuestro canal de YouTube, nos busca como Teleoro Canal 13, ahí está en pantalla, ese botoncito que dice suscribirse, usted le va a dar un clic y ya va a estar suscrito, luego le va a dar a la campanita, porque la campanita es que le va a llegar todas las notificaciones a su celular o a su computadora de cuando subimos los videos. Ahí está la Santa Misa, los programas desde la periferia, toda la programación del Canal 13 la puede conseguir ahí en YouTube. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo para más. Gracias por habernos acompañado en esta edición desde la periferia. Dios les bendiga. Será hasta una próxima ocasión.